Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Bueno, miren, jóvenes, vean, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el módulo número 4. Es una continuación de toda la temática que hemos venido desarrollando. Cuando trabajamos el módulo 2, hablamos del despojo, lo que se daba en la época de la colonización. Definición del despojo, características del despojo. ¿Qué pasó en la conquista? ¿Qué pasó con Justo Rufino Barrios? ¿Qué sucedió con esa reparación, con esa restitución? Luego analizamos lo que era la discriminación y el racismo. Todo eso es una continuación. ¿En dónde surge el racismo? ¿En dónde tiene su origen el racismo? ¿Cuáles son las clases de discriminación? Cuando hablamos del apartheid, ¿en qué consistía el apartheid? ¿Quién fue Nelson Mandela? Bueno, y hablamos también muchas cosas de la Defensoría Maya. Este tema del día de hoy se refiere a la asimilación y etnocidio cultural. Para que nosotros comprendamos bien lo que es la aculturación, lo que es la asimilación y la asimilación cultural, así como el etnocidio, perdón, y las formas de asimilación y etnocidio, es necesario que tengamos una idea, es necesario que comprendamos qué es la cultura, qué es la culturación para entrar a conocer lo que es la asimilación y la asimilación cultural. Estos tres módulos, el del despojo, el de la discriminación y este de la asimilación y etnocidio, son los tres módulos que van a entrar en el examen el 17 de abril. Esta es una de las terceras últimas clases para el examen. Hoy 29, luego tenemos la clase del 12 y luego tenemos la clase del 14 de abril para entrar al examen el 17. Vean, el por qué vamos a poner los tres módulos, porque vienen 20 preguntas de todo lo que hemos venido desarrollando en la temática del programa. Así nos quedamos con el módulo 5 y el 6 para el examen final. Es lógico que todos los jóvenes que han hecho acto de presencia en todas estas cátedras, en todas estas clases, van a poder distinguir lo que es la conceptualización, por ejemplo, de la interculturalidad con lo que es la asimilación y la asimilación cultural. El joven que no asistió a las cátedras y no escuchó las explicaciones, pues va a tener ciertas dificultades para el día del examen. Sin embargo, ustedes que han hecho acto de presencia, se les va a facilitar en virtud que cada una de las preguntas que vienen son preguntas que prácticamente yo les he ido dando en el desarrollo de la temática. Pero el que no asistió a la clase, jóvenes, puede tener ciertas dificultades si es que él no estudia lo que es a fondo personalmente.
Vamos a iniciar la cátedra del día de hoy hablando de lo que es la cultura. Yo les voy a hablar en términos muy generalizados para que nos vayamos formando la idea cuando lo miremos ya desde el punto de vista técnico, por ejemplo, la definición técnico-científica de cada una de esas instituciones. Cuando hablamos de la cultura propiamente dicha, jóvenes, miren, no nos perdamos de vista, no nos compliquemos la vida. Hay un libro del doctor Morgan Sanabria, que habla de las técnicas de investigación. Ya me estoy recordando. Y él decía cómo es la forma del aprendizaje, decía él. ¿Cómo se adquieren esos conocimientos en la vida? Y entre paréntesis se refería a la cultura. Y hablaba de que la cultura son esos conocimientos específicamente adquiridos en la vida. Pero estos conocimientos adquiridos en la vida pueden ser de dos formas. En una forma material y en otra forma, pues prácticamente desde el punto de vista eminentemente de una formación académica. Pero cuando hablamos de la cultura propiamente dicha, hablamos de los conocimientos plenamente adquiridos en la vida. Pero ¿cómo se adquieren esos conocimientos? A través del trabajo, a través de la experiencia, a través de los estudios académicos y a través de la costumbre, de las tradiciones. Todo ello conlleva los aspectos eminentemente culturales. Entonces, es esa gama de conocimientos que adquiere un pueblo, que adquiere un estado, una nación, que adquiere los grupos étnicos que tienen su propia cultura basada a una cultura eminentemente tradicional, a una cultura basada a la idiosincrasia a través del derecho consuetudinario. Entonces, todos esos conocimientos adquiridos en la vida forman parte de lo que es la cultura. Aquí tenemos más o menos una definición y decíamos que son esos conocimientos, ese conjunto de conocimientos, son esas ideas no especializadas. ¿Por qué no especializados? Porque estamos hablando que son conocimientos adquiridos a través de la experiencia o a través de los estudios. Entonces, por lo tanto, podemos mencionar no especializados, adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, así como la lectura, el estudio y el trabajo. Significa que la cultura son los conocimientos adquiridos en la vida, no específicamente adquiridos a través de ciertos conocimientos de estudio, conforman parte la experiencia, la educación, la cultura, el trabajo. Eso significa eminentemente lo que es la cultura. A continuación, vamos a ir abriendo los espacios para tener más conocimiento de ello. Ahora bien, ¿y qué significa la aculturación? No me la vayan a confundir con la interculturalidad.
que la interculturalidad es otra institución, pero diferente a la aculturación. Y esta aculturación, jóvenes, lo vamos a ver más adelante, pero les voy a explicar. Esta aculturación es una relación que se da entre dos culturas de dos pueblos. Por ejemplo, a la venida de los conquistadores, a la venida de los colonizadores, de los forasteros, ellos traían su propia cultura, la cultura española, el idioma español, traían su propia religión. Ellos hablan de una religión católica. Y muchos autores hablan del que trajeron el cristianismo. Yo sé que muchos de ustedes van a las iglesias evangélicas, a las iglesias cristianas, etc. Y yo sé que ustedes saben, me pueden corregir, yo sé que ustedes saben la diferencia en lo que hay en la religión cristiana y la religión católica. Los libros de investigación prácticamente no hacen la diferenciación, pero al profundizarse, la religión cristiana, jóvenes, es aquella de los cristianos que solamente creen en Cristo. Y la religión católica creen en Cristo y creen en los santos. Esa es la diferenciación. Y cualquiera me puede decir, bueno, y los judíos, bueno, ellos tienen sus propias costumbres, su propia religión. Ellos no creen en Jesucristo y tienen sus razones. Que eso es tema aparte, ¿va? Que nos vamos a meter a otras cosas. Y ellos tienen sus razones. Por lo tanto, ese aspecto de la aculturación, entonces, significa en que a la venida de los españoles traían consigo lo que era la catequización, la evangelización, traían sus propias costumbres, el idioma, el cual querían ellos prácticamente en una forma hostil, que puede ser o bien en forma pacífica, introducirla a los grupos tribales, a los grupos étnicos. Entonces, esa aculturación es esa relación que existe entre una y otra cultura de varios o de ambos pueblos. Es esa relación que existe entre ellos. Y por lo tanto, debe de buscarse ciertos aspectos eminentemente enriquecedores de esa aculturación. La interculturalidad es otra cosa, eso ya lo vimos. Bueno, y entonces pasamos a lo que es la asimilación. Pero, ¿qué dice la aculturación? Fíjense, pues, cuando hablamos de la aculturación, son los... Licenciado, disculpe que lo interrumpa. Licenciado, ¿me escucha? ¿Qué deseaba, compañera? Sí, licenciado, solo en resumen, no sé si comprendí bien que la aculturación sería entonces la mezcla de la cultura de los españoles con las etnias que estaban en su momento acá. ¿Entendí bien? Sí, es esa relación que se da a través de los intercambios. Tú me das y yo te doy. Sin embargo, ellos venían con el propósito de endoctrinar, con el propósito de evangelizar, con el propósito de inculcar su propia cultura. Pero la aculturación son los intercambios, vamos, culturales que se dan entre los pueblos.
La aculturación son los intercambios culturales que se dan entre los pueblos diferentes a través de contactos que pueden ser pacíficos o bien pueden ser hostiles, lo que yo les mencionaba. Esto, No, aquí estamos principiando. Pero sí, en síntesis, eso es. Es esa, son esos intercambios culturales que se dan entre una cultura y otra de diferentes pueblos. En nuestro caso podría darse con los españoles. Y esos intercambios, esa relación que existe, esa relación cultural, esos intercambios pueden ser pacíficos y en el caso de los españoles, pues prácticamente venían con cierta violencia y eran hostiles. esto podríamos, por ejemplo, con El Salvador, digamos, que hubiera alguna relación y ellos adoptaran cierta cultura de nosotros y viceversa. Podría ser de esa forma. O sea, no sé si me expliqué. Mire, hay ciertos seminarios, fíjese, por ejemplo, de países más que todo relacionados con los grupos étnicos. Aquí en Guatemala han habido seminarios, ha habido muchas reuniones en donde vienen grupos del Perú, de Bolivia, Costa Rica, de Centroamérica y de Guatemala. Y cada uno de esos grupos se presentan y hacen planteamientos de sus aspectos eminentemente culturales. Entonces los de Guatemala también exponen, hablan de su cosmovisión, hablan de su costumbre, hablan de la aplicación de su justicia. Entonces, esos intercambios que se dan entre ellos es lo que nosotros llamamos aculturación. Y esto se da en forma pacífica. O bien puede darse en una forma hostil, como se dio a la venida de los colonizadores. Sí, es esa relación, esos son esos intercambios culturales que existen. La aculturación son esos intercambios culturales que se dan entre estados, los cuales pueden ser en forma pacífica o bien muchas veces hostil, por ejemplo, con la venida de los colonizadores a América. ¿Sí? Bueno. Ahora entramos en lo que es la asimilación. ¿Qué interpretamos nosotros por asimilar? Bueno, estamos impartiendo la cátedra del día de hoy. Se terminó y cualquiera le dice a un compañero, vos, ¿cómo la interpretaste? ¿Cómo asimilaste la clase? Pues fíjate que yo pienso en tal cosa, ya principian los comentarios, que se entendió tal cosa, que no entendió o faltó algo. Esa asimilación es la forma, es la manera en que cada uno de nosotros hace una interpretación, asimila, interpreta y asimila esos conocimientos eminentemente culturales. Pero con respecto a esta asimilación hay que tener mucho cuidado, porque si los grupos tribales, los grupos étnicos hubiesen asimilado toda la cultura que trajeron los españoles, ellos prácticamente no tuvieran esa cultura de cosmovisión, esa cultura de aspectos de la idiosincrasia de los pueblos mayas, el derecho consuetudinario, aún imponiéndoles una cultura extranjera, permanecen ellos con su propia cultura a la fecha. Independientemente de la de ellos, bueno, tienen la otra cultura, la cual les permite a ellos, pues, utilizarla y ladinizarse, que lo vamos a ver en una de las últimas clases
de esta temática, porque también hay que hacer ciertos análisis de la misma, cómo se asimila. Y la asimilación cultural, pues aquí ya entramos más que todo a la cultura específicamente española. Cuando vienen los españoles a América. Y el genocidio cultural, no confundírmelo, como yo les decía anteriormente, con lo que es el genocidio. Porque si hablamos de un genocidio cultural, prácticamente eso es desbaratar, quitar, excluir, desaparecer aspectos eminentemente culturales. Y por último, las formas de asimilación y el genocidio. Esto de las formas de asimilación y el genocidio es lo que va a amarrar la cátedra completa, que lo vamos a ver el último día de clase, que posiblemente sea el 12 o el 14. Ya, con esas ideas, con esa introducción, con ese preámbulo, entonces vamos a entrar a conocer cada una de esas instituciones con sus elementos, con características, para que nosotros tengamos conciencia de qué es cada una de esas instituciones. Entonces, es necesario que para conocer las instituciones de asimilación y el genocidio cultural, tengamos presente el significado de cultura, de aculturación y asimilación. Cuando hablamos de cultura, este término, este concepto viene del latín y se refiere específicamente cuando se hablaba de la agricultura. Pero si nos referimos a las ciencias sociales de conformidad con la Enciclopedia Universal, CEISA, nos dice que cultura, se entiende por cultura al gesto, dice, de transformar la naturaleza, tomando la palabra naturaleza en su más amplio sentido, de realidad total, dada, incluido el hombre. Entonces, el hombre posee la facultad de obrar, perdón, sobre la naturaleza gracias a su razón y a su inteligencia, que le permite tomar conciencia de la naturaleza como tal. Puede situarse así y decirlo fuera de ella, y que puede captar, mediante el acto de reflexionar, el sentido de un proceso natural y darle otro sentido o forma, mediante esa misma reflexión. Es decir, que desde el punto de vista, el hombre tiene esa cualidad. El hombre tiene esas posibilidades de poder interpretar y de poder conocer y poder enfrentar la naturaleza para darle soluciones en forma pacífica y civilizada a cada uno de esos problemas. Y esa forma civilizada de darle solución a los problemas es parte fundamental de la cultura, de los conocimientos y de la inteligencia del hombre. Entonces, por cultura entendemos al conjunto de conocimientos, ideas, no propiamente especializadas, adquiridas gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Entonces, la cultura, podríamos decir, en la comprensión de un texto, puede influir en forma decisiva, por ejemplo, la edad, la cultura, las vivencias personales u otros muchos factores. Quiere decir que a través de nuestros conocimientos culturales, nosotros podemos darle cierta interpretación a determinados elementos y conceptos de la vida. Entonces, son ese conjunto de conocimientos, son ideas,
tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, por ejemplo, la cultura azteca, sus modos de vida. Entonces, si nos referimos a la cultura azteca, específicamente nos estamos refiriendo en lo particular, en su aspecto cultural, en su momento de la venida de los colonizadores. ¿Y ahora qué tipo de cultura tienen? Si es que los ha invadido la cultura española, o han mantenido ellos sus tradiciones y sus costumbres. Entonces, el conjunto de conocimientos, de bienes materiales y de bienes espirituales, fíjense ustedes, de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, influye la lengua, procesos, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Aquí nos habla de esos conocimientos, de los bienes materiales y de los bienes espirituales. Entonces, el conjunto de todos los aspectos de la actividad transformadora del hombre y la sociedad, comprendiendo una parte material y la otra espiritual. Comprende la primera, la material. La primera comprende los bienes materiales y la segunda, la suma de todos los conocimientos adquiridos por los humanos, es decir, la filosofía, la ciencia, la ética, religión, derecho, etcétera. Entonces, aquí nos habla de un conjunto de todos los aspectos y de las actividades que se desarrollan desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual. Y cuando hablamos del punto de vista material, espiritual, hablamos de la filosofía, de la ciencia, de la ética, y hablaba de la religión y del derecho. Y exponiéndolo en una forma sencilla, entonces, ¿cómo podemos resumir la cultura? En el desarrollo material, fíjense ustedes, e intelectual, existente en sí es la forma de vida de un pueblo. Quiere decir que cuando hablamos de la forma no espiritual, porque la forma espiritual nos referimos a los aspectos filosóficos, la ciencia, la ética, religión, derecho. Pero si nos referimos a los aspectos eminentemente materiales, se refiere también al aspecto eminentemente cultural y a la vida de los pueblos. Eso es la cultura. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la aculturación? Fíjense bien. Yo les mencionaba anteriormente de los intercambios. Bueno, cuando hablamos de la aculturación, se define como los intercambios culturales que se dan entre pueblos diferentes a través de contactos que pueden ser pacíficos o hostiles, surgiendo como consecuencia un enriquecimiento cultural mutuo. Lo que yo les mencionaba al principio, cuando yo les explicaba la conceptualización de la aculturación, que es esos intercambios culturales que se dan y que pueden ser pacíficos y que pueden ser hostiles y que son muy enriquecedores principalmente. La aculturación entonces es un proceso de recepción de otra cultura y de adaptación a ella. Puede haber adaptación en ella, en esa otra cultura, cuando existe la pérdida de la cultura propia. Puede darse una culturación también, fíjense que hay otro elemento, no solamente los intercambios, puede darse la pérdida. Cuando un pueblo pierde por completo su cultura y acepta la cultura de otro pueblo y pierde la propia.
Aunque los misioneros y otros visitantes han penetrado cada vez más en su zona, es difícil que este pueblo corra peligro de una definitiva aculturación. ¿Qué significa esto? Que puede existir el riesgo de la aculturación, por ejemplo, del pueblo maya. En Guatemala, con los pueblos mayas se dio una aculturación total. Mi respeto, señores. Imagínense ustedes que hubiera sucedido esto. Todos los grupos indígenas, tribales y todos los grupos del interior de la República, su cultura prácticamente hubiese desaparecido. ¿Por qué? Porque se aculturó, fue invadida por absurdos extranjeros y tienen la aculturación de los españoles. Pero no se dio el fenómeno, porque estos pueblos aún mantienen sus tradiciones y su propia cultura. Entonces tenemos una de las conceptualizaciones de los intercambios culturales. Quiero que me vayan entendiendo entonces. Se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquieren una nueva cultura o aspectos de la misma. Los individuos se adaptan, es decir, se aculturan, lo que yo les mencionaba, se aculturan incorporando elementos de otra cultura. Una de las causas externas tradicionales ha sido, por ejemplo, la colonización. Como decíamos, puede darse una aculturación total, pero definitivamente cuando es invadida completamente por otra cultura, totalmente. Esa es una aculturación. O bien, ese es ese intercambio también de culturas que se pueden dar. Entonces, la aculturación consiste, por un lado, en la incorporación de elementos de la nueva cultura y por el otro lado, en el reajuste de los patrones culturales. Es un proceso de imposición de cambios a una cultura, cuando dos grupos culturales se relacionan y se modifican mutuamente. Cuando la relación entre ellas implica dominación de una sobre la otra, es decir, que es asimétrica en medidas. La cultura dominante entonces impone sus normas, costumbres y pautas culturales. Por ejemplo, las creencias religiosas, la inmigración, uso de palabras extranjeras y todas las cuestiones relacionadas con el modismo o todas las culturas y aspectos que traen por ejemplo, en el presente caso de los países invasores. Cuando una cultura se impone sobre la otra, el pueblo dominado pierde su propia cultura, incluso puede perder su propia lengua y su modo de vida. En su lugar, asimila los elementos entonces culturales de la cultura dominante. Entonces, aquí con respecto a lo que es la asimilación, decíamos, con respecto a la aculturación. Mírame, vamos a ver. Sí. Entonces, con respecto a la aculturación, tenemos dos aspectos, que es los intercambios culturales, o bien cuando una cultura desaparece y toma la del grupo dominante. Ahora bien, ¿cuándo puede ocurrir? ¿De forma puede ocurrir, decíamos, de forma violenta, con enfrentamientos armados, o bien de forma pacífica, a través del poder económico y tecnológico de la cultura dominante, o bien por la combinación de ambas? El fenómeno de la globalización presenta diversos procesos de aculturación.
a través de medios tanto violentos como pacíficos. La colonización es un ejemplo de formas violentas de aculturación. En Guatemala se dio el proceso de aculturación. Se asimilaron aspectos y valores de la cultura española, por lo que en una forma sencilla se puede decir que la asimilación entonces es un proceso mediante una cultura se adhiere o tiende a parecerse a otra cultura, identificándose con la misma en forma total. Entonces, la asimilación es un proceso mediante una cultura se adhiere o tiende a parecerse a la otra cultura, identificándose con la misma en forma total. Eso es cuando nos referimos específicamente a lo que es la asimilación. Porque la aculturación son los intercambios. Bueno, el proceso de España y Guatemala, en que España conquistó, colonizó, dominó totalmente a Guatemala, dándose luego en forma menos violenta, adquiriendo los indígenas conocimientos y valores occidentales, manteniendo sus sistemas jurídicos, costumbres, tradiciones y forma de vida. Mencionábamos entonces con respecto a la asimilación. Hablábamos de ese proceso. Cuando hablamos entonces de la asimilación, es un proceso de transformación de un elemento lingüístico. Esto es más amplio aquí. Aquí ya entramos a otros conocimientos, pero siempre inmiscuidos en lo que es la asimilación. Porque es esa transformación de un elemento lingüístico en otro que está próximo en la cadena hablada o que el hablante relaciona mentalmente con él. Es la forma de cómo percibe y cómo asimila. Entonces, la asimilación es el resultado de la acción de asimilar, lo que es el diccionario. Pero este verbo puede emplearse en diversas formas o ámbitos, refiriéndose a comprender algún dato para integrarlo a los saberes previos o la incorporación de ciertos componentes a un todo. Esto es cuando uno hace una interpretación extensiva de algo, ya sea en una forma parcial o con la forma de la interpretación completa. Por lo tanto, esta asimilación es un proceso psicológico introducido por John Piaget, explicando el crecimiento, dice, o cambio cuantitativo de para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes. Vamos a ver, es un término psicológico que se refiere a una parte del proceso de adaptación para explicar el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas mentales, su especificidad. Entonces, la asimilación es un proceso de integración de un grupo anticultural. Eso puede ser como ejemplo, fíjense. La asimilación, decíamos, que es ese proceso de transformación de un elemento lingüístico. Bueno, es un proceso en donde hay una integración de un grupo anticultural. Yo lo puse entre paréntesis como los inmigrantes, los grupos étnicos minoritarios u otros, como grupos anticulturales. Entonces, la asimilación es un proceso de integración de un grupo anticultural a una comunidad mayor o dominante. Es decir, que un grupo pequeño se junta, se une a una comunidad o mayor
dominante dentro de lo que se considera establecido como lo común. Ejemplo, la asimilación es ese proceso de integración de los grupos, por ejemplo, de los migrantes que vienen a unirse, que vienen a relacionarse con un grupo mayor dominante. Pero este grupo dominante ya está plenamente establecido. Entonces, la presunción de que dichos elementos generales garantizan la convivencia cultural dentro de un estado o territorio motiva el inicio de dicho proceso. Esa relación, esa integración que existe entre el grupo dominante o, por ejemplo, el grupo anticultural es el proceso que motiva dicho inicio de lo que es la asimilación. Entonces, este proceso o en este proceso, el grupo que es absorbido pierde por lo general su originalidad de manera parcial o total. Significa esto que prácticamente un grupo étnico o bien los inmigrantes, ellos pueden perder su originalidad de una manera parcial o total, en donde adquieren los conocimientos y la cultura plenamente establecida del lugar de la población dominante. Por ejemplo, su forma de hablar, su lengua, su dialecto, sus peculiaridades en el habla, sus prácticas, su modo de ser y otros elementos de su identidad cultural cuando entra en contacto con la sociedad o bien con esa cultura dominante, o sea, los mayoritarios. Bueno, la asimilación puede ser voluntaria, como es el caso frecuente de los inmigrantes, o puede ser forzada, como ocurre a muchas etnias minoritarias dentro de un estado determinado en procesos de colonización. ¿Qué sucede en Guatemala? Se dio un proceso de aculturación. Sí. ¿Y qué es la aculturación? Recuerden que hay dos formas. La aculturación, hablamos de los intercambios culturales que se dan entre los estados, entre los grupos. Puede ser que uno de ellos pierda su originalidad. ¿Sí? Disculpen. Quiere decir que ellos pueden perder su originalidad. ¿Por qué? Por su misma debilidad como los grupos étnicos o bien por sus minoritarios o como las personas migrantes. En Guatemala se dio un proceso de aculturación. Se asimilaron aspectos y valores de la cultura española, por lo que en una forma sencilla podemos definir la asimilación como un proceso mediante el cual una cultura se adhiere o tiende a parecerse a la otra cultura, identificándose en la misma en forma total. Puede ser una de las formas con respecto a la asimilación, pero decíamos que es un proceso de transformación. ¿Y qué es entonces la asimilación cultural? Es posible hablar de asimilación cultural cuando una comunidad o una colectividad se integran a un grupo mayoritario, dominante. La asimilación cultural es, por ejemplo, este grupo de migrantes se une, se integra, por ejemplo, a un pueblo, a ese grupo dominante, a la mayoría, y adquieren sus mismas características o costumbres. De esta forma, la comunidad que se integra a la mayor termina perdiendo prácticamente el legado. Los procesos de asimilación cultural se han presentado durante toda la historia de la humanidad y muchos han generado nuevas culturas. La conquista de las Américas por parte de las potencias europeas de los siglos XV,
La americanización, que suele confundirse con uno más antiguo y amplio denominado la occidentalización. Después de haber conocido entonces en forma sencilla el significado de cultura y aculturación, podemos comprender entonces lo que mencionábamos anteriormente con respecto a la asimilación, que consiste en una manifestación alterofóbica. ¿Qué significa esto de alterofobia? Cuando el etnocentrismo degenera, surgen las manifestaciones de alterofobia, de odio al otro, de odio a lo diferente de uno mismo. Significa esto que después de haber conocido en forma sencilla el significado de cultura y de culturación, podemos comprender que la asimilación consiste en una manifestación alterofóbica, en donde puede existir el odio por esa asimilación que se ha dado, de que una cultura ha prevalecido sobre la otra y se ha dado el odio. Entonces, consiste en una manifestación alterofóbica, menos sutil, menos polémica. Consiste en la negación, en la diferencia mediante la asimilación a sí mismo. El otro es idéntico a uno, lo que evita plantear el problema de la diferencia de la otra cultura. La distancia es censurada. En Guatemala se dio un proceso de aculturación. Puede definirse como los intercambios culturales, decíamos, que se dan entre los pueblos diferentes a través de contactos que pueden ser pacíficos o hostiles. Con estos contactos puede surgir un enriquecimiento cultural mutuo. Por lo que en una forma sencilla podemos definir a la asimilación como el proceso mediante el cual una cultura se adhiere o tiende a parecerse a otra cultura, identificándose con la misma en forma total. Puede identificarse con la misma en forma total. Porque recuerden ustedes que no se puede perder totalmente, sino que son esos conocimientos interculturales que se dan con unos y con los otros. Jóvenes alumnos, creo que aquí nos vamos a quedar. El 12 vamos a ver lo que es etnocidio cultural y vamos a ver las formas de asimilación y etnocidio y algunas dudas que ustedes tengan. Por favor, no quiero que falten el día 12 y el día 14, porque el día 17 es el examen y vamos a ver la lógica, la forma de cómo se va a realizar el examen. Disculpe. Permíteme. ¿Quién está interfiriendo, jóvenes? Ay, gracias. Bueno, ¿qué decías? Compañero. Perdón, no había activado el micrófono. La otra semana, o sea que no hay clases la otra semana, hasta la siguiente. Tenemos clases hasta de hoy en 15. De hoy en 15, permítanme, aquí estoy viendo mi calendario. Sería el 12. No, pero ustedes tienen clases desde el lunes. Ah, sí, con usted sí tendríamos hasta el miércoles 12 de abril. El miércoles 12 de abril y el 14, viernes. El 14 viernes. Correcto. Que es el último día. No me vayan a faltar el viernes 14. Muy bien, Nick. Porque vamos a tocar respecto al examen. Si no hago acto de presencia, les voy a enviar un mensaje que es lo que vamos a hacer. Pero los quiero el 14 a la hora exacta para
ver las formas de la logística y la planificación del examen del día 17, lunes. Otra pregunta, jóvenes. O sea que este viernes 31 no hay clases. No es la huelga, yo creo que es la huelga, ¿verdad? Sí, es la huelga. No hay clases. Sí, Lick, es la huelga. Este viernes no hay clases. El próximo miércoles, el miércoles santo. Luego tenemos el Viernes Santo y el próximo lunes tenemos clases. Nosotros tenemos clases el miércoles 12 y el viernes 14. Y el lunes 17 es el examen. ¿Otra duda, jóvenes? No, Lick, siempre va a ser a la misma hora, a las 19 horas, ¿verdad? Su examen el lunes 17. Sí, pero siempre mire el calendario. Muy bien. A las 7 de la noche. Muy bien, Lick, de acuerdo. Bueno, lo voy a anotar acá. Bueno. Gracias. Feliz tarde. Bueno, jóvenes, otra pregunta. Bueno, jóvenes, pasen feliz noche y se portan bien.